Muy bien, hola a todos. En este video trataré de hacer el resumen de la semana 4, los temas tocados en clase. Y para ello trataré de simplificar todo en este video, principalmente el cómo realizar el ejercicio de la semana 3 con formas geométricas. En este caso elaboré y creé un personaje. Bien, entonces les explicaba que una vez que ustedes tienen el personaje o la imagen a elaborar, ustedes deben tratar de esa imagen bloquearla. En el caso que ustedes no tengan nada, tengan una imagen simplemente de ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en esta capa vamos a crear todo, en esta capa de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a empezar desde la utilización de las formas básicas. A este personaje lo llamé Weber, ¿sí? Entonces, porque es como un huevito que está con su ropita y todo. Entonces, bueno, vamos acá, vamos a empezar con una elipse. Primero que todo voy a coger el color. Van a escuchar la tecla Shift para que el escalado sea gradual. Vamos a ver. Si ustedes quieren ver lo que está al fondo, aquí tenemos dos elementos muy importantes. Uno, que el que está aquí es el trazado y este es el relleno. El relleno es el color que contiene esto acá. Entonces yo, como en el trazado no tengo ningún color, lo que voy a hacer es intercambiar esto para saber qué es lo que tengo al fondo. ¿Sí? Lo ubico. Y una vez que estoy seguro de la forma, pues vuelvo y lo paso al relleno. Entonces miren, como yo estoy sobre esta capa, la capa 2, todo lo que estoy haciendo se me va juntando allí. ¿Cómo hago para verlo? Simplemente despliego esta pestaña y ya puedo ver lo que se ha creado. Entonces yo lo que hago es bloquear esa, apagarla. La estoy apagando. Bloquear es este de acá. Apago esa pestaña para continuar con los otros elementos, como son los ojos. Entonces continúo, sigo utilizando lo que es elipse. Para hacerlo de esta forma gradual, lo que tienen que escuchar es Shift y Alt para poder hacer la forma gradual. Entonces copio el color blanco y ya estoy seguro de esa forma. Si estoy bien, la bloqueo. Voy de nuevo con otra circunferencia. Agarro esta de aquí nuevamente, a ver. Este es de color negro. Copio con el gotero. Ya tengo esa forma, la apago. Agarro el brillo este de acá. Copio el color blanco. Listo. Si yo no quiero ponerme eso otra vez de nuevo, esa circunferencia, fácil. Lo que voy a hacer es seleccionar el objeto, lo voy a arrastrar, pero mientras que lo estoy arrastrando sin soltarlo, voy a espichar Shift y voy a espichar Alt. Y me crea una copia automáticamente. Esa copia la escalo y la adapto a ese punto. Listo. Entonces en ese caso ya tengo esos elementos. ¿Qué hago yo ya teniendo un ojo? Lo que voy a hacer es seleccionarlos. Luego quiero este. Selecciono y otra vez fichando Shift y Alt. Bueno, primero muevo y fichando Shift y Alt creo la copia. Listo. Entonces ya tengo los ojos. Ya tengo a huevo. ¿Sí? Listo. Voy para la boca. Lo que hago aquí en la boca son prácticamente figuras que son rectangulares, solo que están suavizadas por la selección directa. Entonces lo que hago es crear un rectángulo en este apartado de aquí. Recuerden, si yo no estoy seguro de la forma, lo que hago es cambiar el relleno al contorno. Selecciono esta de aquí y con Shift o este otro de acá y busco la forma hasta obtener lo que quiero. Listo.
¿Qué es bueno para este caso? Sigan manteniendo con ese contorno. ¿Por qué? Porque si ustedes despichan control C, guardan como copiar la información, pero ¿cómo pegarla? Despichen control shift y V y se pega en el mismo sitio, aunque no aparece porque está sobre el mismo lugar, ya está pegada a la otra figura. Lo que van a hacer es con escalarlo, si se dan cuenta, yo lo voy a hacer de forma gradual, despichando shift y alt y se de forma gradual. Lo ubico aquí, ¿sí? Eso es como para ahorrar trabajo, porque realmente podría hacer otro perfectamente rectángulo allí y sin ningún problema e inconveniente hacer la figura. Como por ejemplo, yo simplemente agarraría esta aquí nuevamente sin ningún inconveniente, quito esta de acá, selecciono esta de aquí y de manera rápida hago esto, copio y ya como ya tengo, bueno, voy a quitar esta de aquí porque aquí me hace falta la sombra de los dientecitos. Copio el material, cambio aquí, me falta solamente esta parte de aquí, copiar aquí, listo. Si apago este de acá y enciendo este de aquí, ya tengo esta parte de aquí hecha de nuevo, la carita, listo. Entonces continúo, voy a apagar este que es el que ocupa mayor espacio en el rostro y voy a hacer esta parte de acá, de acá. Pero principalmente con la gorrita, pues es fácil, simplemente es generar un rectángulo, quito el relleno, lo paso a trazos para poder visualizar el otro relleno y copiar. Ya está copiado. Entonces acá arriba, ¿cómo haría? Pues fácilmente también hago otro rectángulo y con selección directa paso aquí y acá en rojo. Listo, cambio el relleno porque quiero mirar lo que está abajo y copio este acá. Listo, ahí iría. Ahora en este de aquí, pues fácilmente también hago otro rectángulo, cambio el relleno, selecciono este de aquí, este de acá, aquí en adelante es repetición de la repetidera. Ya un tema que ustedes pueden aprenderse fácilmente. Listo, y está. Ahora en este de los brazos es fácil, pues ustedes llegan y crean la forma hasta de aquí. Listo, esa forma, llego, copio este color, muevo esto de aquí, duplicándolo, copio este color de acá, lo escalo un poquito, duplico este de aquí, escalo este de aquí, copio el color de este de acá. Recuerden que mientras que sea una sola capa, ustedes pueden organizar perfectamente, darle de aquí, organizar y enviar de atrás. Listo. Entonces, una vez que ya tengo la composición, es decir, si quiero achatar más o algo por el estilo, voy acá y lo roto. Lo coloco aquí más o menos que se asemeje a lo que necesito. Teniéndolo aquí perfectamente, yo puedo seguir. Selecciono esto acá, puedo seguir escalando según lo que necesite. Está aquí. Vuelvo a seleccionar porque me falta rotar un poquitico. Y con el teclado me ayuda un poco. Listo. Entonces, esto se lo voy a explicar ahora. Voy a darle a organizar, enviar hacia atrás. Si se dan de cuenta, este brazo es el mismo de acá. Lo que puedo hacer es un reflejo. Voy a aprovechar para explicarles, más adelante les explico nuevamente. Voy a despichar la tecla O, muevo el centro, lo coloco ahí justamente en el centro,
y comienzo a generar el reflejo, pero con Alt Shift. Me los genera exacto. Si apago acá, se dan cuenta que ya, ¿ven? Listo. Ya llevo aquí, me falta solamente de los zapatitos. Bien, activo para fijarme. Este ya es muy sencillo ya. Lo que hago es tener esta piedrecita, copio este color, la duplico pichando Alt y Shift, la muevo hasta donde necesito, copio el color y listo. En este igual genero otro, otro rectángulo, figura rectangular. Lo que hago es irme a selección directa, selecciono solo este punto hasta donde necesito y ya pues simplemente copio este color. Lo que hago es seleccionar ahora otra de la forma rectangular y llegar hasta aquí. Listo, y copio el color. Ya solamente me faltaría seleccionar toda esta partecita de aquí, organizar y enviar detrás. Y ahora otra vez con O voy a asegurarme de realizar un reflejo. Va a colocarlo en todo el centro porque esta figura me muestra el centro. Listo. Entonces, miren la piernecita. Lo que hago es espichar Alt y Shift, porque si no lo espicho se estaría moviendo solamente la piernecita y no creando una copia. Entonces, Alt y Shift, creo una copia exacta de esta. Entonces, miren todos los elementos que conforman a Weber. Listo. Voy a dar doble clic, escribo Weber. Listo. Y ya está. Ya si puedo apagar para centrarme. Si se dan cuenta, puedo apagar este y se activa este. Y este es prácticamente el mismo Weber. Bien, ya regresando a la temática correspondiente a la semana 3, que estoy viendo que falta un brillo. A la semana 4, perdón, que es crear grupos. Bien, crear grupos, pues fácilmente ustedes dirían, bueno, voy a seleccionar todo esto y darle a agrupar. Pero ¿por qué agrupar todo si puedo agrupar control Z? Elementos más directos como sería el ojo, clic derecho, agrupar. Ahora, también para no dar cada ratico clic derecho agrupar, pues simplemente selecciono y existe un comando, un atajo de teclado, el cual tú puedes darle control G y se crea el grupo. Entonces aquí también igualmente control G, miren que ya solamente selecciona esta parte de acá y ya se mueve la boca. Igual está un poco loco, ¿sí? Entonces listo. Selecciono esto de acá para crear un grupo en la gorrita, esta parte de acá para crear el grupo del brazo. Las piernitas con el zapato. Control G y control G. Eso me quedará solamente el centro. Voy a unirlo con la cara. Listo. Si se dan cuenta, miren que acá se han armado los grupos. Y este que fue el último, pues se fue a la volante. Yo lo que hago es bajarlo. Esto de acá lo selecciono. Miren, recuerden que se activan estos elementos también. Voy a enviarlo detrás de este. Este de acá. Y ya está. Miren que en los grupos, cuando arman grupos, también se crean como especie de subcapas donde puedes encontrar los elementos que componen a ese grupo. Ahora, si tú quieres editar un grupo, le das doble clic y si ves todo lo que está afuera se
se coloca como un tono opaco, mientras que lo que está acá tú puedes modificarlo. Por supuesto quiero cambiar el ojo este a un color un tanto, digamos que tiene el iris un tanto rojo, porque voy a verse daño a ese ojito, digamos que de esa manera. Entonces regreso acá y perfectamente miren como solamente puedo modificar un grupo. Entonces en el caso de acá puedo seguir modificando. Y así puedo editar los grupos. ¿Sí? Listo. Para eso funcionaría principalmente los grupos. Es muy importante la utilización de los grupos. Entonces miren, si se ven aquí, puedo fácilmente ya rotar esto acá y crear un elemento más dinámico. Bien, ahora ya teniendo en cuenta esto, pues vamos a entrar a un tema muy importante, lo que ustedes están viendo que yo he realizado esas modificaciones, y es el tema de transformación. El tema de transformación es el siguiente. Ya tengo los grupos conformados, ¿no? Voy a crear un grupo completo de todo. Ahora, ese otro tema, yo puedo armar grupos de otros grupos. Si se dan cuenta aquí, miren, hay un grupo y ese grupo tiene otros grupos. Y así sucesivamente. A esos grupos también los puedo nombrar, si eso quiero. Pero bien, en transformación, ustedes pueden irse aquí, le dan clic derecho sobre el elemento y se van acá donde dice transformar. Aquí principalmente estos conceptos los expliqué en la semana 1, mas sin embargo aquí están de forma más puntual. Entonces simplemente das mover y puedes colocar, digamos que cierta distancia a la que se quiere que se mueva el elemento. Transformar, mover. Miren, voy a colocar aquí 15 y ven, se va moviendo de forma puntual. Ahora voy aquí y le doy en transformar, rotar. Puedo escoger los grados que puedo hacer, digamos que rotarlo 90, y aquí le doy, recuerden mantener el fichado previsualizar. Es muy interesante esta opción que te colocan aquí, porque tú puedes, si no quieres modificar el elemento como tal, sino ver una copia de ese elemento, pues tú simplemente le das copiar y te crea una copia exacta de ese objeto, para que tú, digamos que tengas este elemento y acá mires la transformación. También tenemos al reflejo. Si se dan cuenta, cambió el lado de la gorra, miren, arriba, abajo. Entonces como ángulo, ¿sí? Como un ángulo del espejo. Listo. Por último, transformar. Bueno, también está escala. Podemos escalarlo a cierto porcentaje, digamos que a un 50%, y voy a crear una copia para que vean cómo escalar una web. Listo. ¿Qué más? Bueno, hay un elemento muy importante a tener en cuenta en la herramienta escalar, y es la siguiente. Si dado el caso yo tengo el trazado, tengo activada la herramienta trazado en mis elementos, vamos a subirlo para que se note, miren que esté el trazado, y yo quiero escalarlo, transformar, escalar. Cuando te dicen escalar, si se dan cuenta, voy a escalarlo al 50%, miren que la línea que el elemento se escaló, mas sin embargo el trazado no se modificó, se mantuvo en 4 píxeles. Entonces control Z, voy a dar otra vez transformar, escalar, pero esta vez quiero que también se escalen los vértices y el trazado. Si ven, también se modificó.
darle OK y miren que enseguida se bajó junto a la escala del relleno y por eso también se bajó a 2 píxeles el trazado. Bien, ese era un punto muy importante a aclarar. Voy a quitarle el trazado porque no quiero que tenga mi ilustración de trazado. Ahora, otro elemento muy importante es la distorsión. Yo puedo escoger un elemento y una cantidad de distorsión, ángulo de distorsión, buscar 90. A ver, visualizar. No me deje de mucho acá. Te lo voy a explicar afuera con los comandos. Les explico. Todos esos elementos que yo les expliqué anteriormente allá en aquel apartado tienen atajos de teclados que son muy directos y muy fundamentales a aprender porque te ayudan a agilizar el proceso de trabajo. Esos serían los siguientes. Principalmente está el de mover. El de mover, pues, si pichan la tecla V, se activa enseguida mover. Digamos que estoy aquí en el gotero y yo quiero pichar mover, entonces le doy la V y enseguida se activa para mover. Ese no tiene, digamos que gran importancia porque estamos acostumbrados a verlo. Pero el shortcut o el atajo de teclado de rotar sí digamos que es muy importante. Ya vamos a ver por qué. Pues digamos que si nosotros pichamos solamente la tecla R, enseguida se activa el comando rotar. Yo puedo rotar el objeto, ¿sí? Pero ahora, hay algo muy importante e interesante. Si miran aquí, en las herramientas de transformar por lo general en su mayoría, se activa esto, que es el punto de origen. Este punto de origen yo lo puedo modificar, dado el caso que yo quiero que sea el eje modificable. Yo quiero que se comience a rotar a partir de este piecito, de esta punta del pie. Entonces lo modifico y miren que comienza a rotar desde allí. ¿Listo? Entonces voy a pasar de pronto a... quiero que comience a rotarse desde acá a este lado. Entonces miren, se comienza a rotar desde allí. Listo. Ese sería por la herramienta rotar. Control Z. Ahora, está también el de escala. Con la tecla S se puede escalar también con respecto al origen. ¿Qué recomiendo yo para la escala? Que mantengan espichado la tecla Shift para que la escala, a ver, Shift, presionen Shift y así comienzan a escalar para que el escalado sea proporcional. ¿Sí? Miren, no se modifica, digamos que cambia proporcionalmente la escala del elemento sin necesidad de distorsionar. Bien, este también, si ustedes quieren escalarlo con respecto al origen, también digamos quiero que se escale hacia aquí, hacia este lado de la punta del piecito, y él comenzará a escalarse hasta allí. ¿Sí? Listo. Ese sería el atajo de teclado escalar con la tecla S. El de reflejo. El de reflejo sería con la tecla O. ¿Sí? Entonces también lo mismo. Aquí va a aparecer el origen. A ver. Estamos todavía en la. Listo. A ver, suprimir. Para darle O. Listo. Entonces, si yo quiero reflejarlo, digamos que hacia el eje, este lado derecho del muñeco, yo muevo el eje y si le doy, miren que pareciera que estuviera simplemente rotando el objeto, pero si yo espicho Shift y el Alt, es como si estuviera creando una copia y si ven, estoy creando el objeto, el reflejo de él. Igual aquí voy a espichar O y quiero que el reflejo sea hacia abajo.
Voy a espichar, voy a comenzar a rotar a generar el reflejo, pero espichando Shift y Alt. Y miren que generó el reflejo hacia abajo. Listo. Ahora, en el apartado de el último comando que nos hace falta de transformación, que sería el de distorsionar. No lo puedo explicar allá anteriormente, pero acá sí se muestran las opciones completas y es con la tecla E. Nos va a aparecer una mini ventana, la cual nos va a ayudar a distorsionar este objeto. Podemos ubicarnos en este lado y podemos jalar y generar como una distorsión del elemento. ¿Listo? Ese sería uno, que sería el modo libre. Existe este que genera una distorsión en perspectiva, en el cual nos va a ayudar a generarla, miren, como el nombre lo indica, una perspectiva del objeto. ¿Sí? Es muy interesante esta herramienta porque nos ayuda a utilizar y generar la perspectiva en nuestras ilustraciones. Está este que es de modo libre, que simplemente seleccionas uno de los vértices y pues generas la distorsión que requieres o necesites. ¿Sí? Entonces principalmente serían esos puntos de transformación. Es muy fundamental que se aprendan este porque les va a ayudar muchísimo en el proceso de ilustración en Illustrator. Bien, hay algunos elementos que quisiera de pronto explicar. Para ello, este ejercicio lo expliqué en clase. Voy a generar una elipse central. ¿Sí? Y voy a generar otra por acá. Voy a cambiarle el color, un color amarillo. Voy a darle control C, control shift B. Voy a escalarlo proporcionalmente. Voy a modificar el color a un... A ver. Sí. Otra vez escucho shift, control C y control shift B. Escalo nuevamente proporcionalmente y voy a colocarle como color naranja. Listo. A este elemento voy aquí donde dice alinear, centrarlo y voy a moverlo a este lado. Listo. Si se me está moviendo así es porque aquí en alinear usar la... A ver, voy a cambiarlo aquí, alinear con el objeto. Listo. Entonces cuando yo ya modifique, ya se va a alinear simplemente con el objeto. Lo que pasa es que estaba con la mesa de trabajo. Sea con la mesa de trabajo, entonces voy a colocarlo a alinear con el objeto. Muy importante tener eso en cuenta. Entonces voy a colocarlo acá. Listo. Y aquí. Y bien. Ahora en este se añade un comando más que es muy interesante para algunos de ustedes. Y es de el comando repetir la función anterior. Como así. Si yo tengo a este elemento, voy a agruparlo. Y yo quiero generar una rotación, puede ser cualquier transformación de las mencionadas anteriormente. Pero a este lo voy a rotar para ejemplificarlo esta herramienta. Voy a rotar, voy a mover el eje, voy a dejar aquí, listo. Entonces voy a rotar, escuchando Shift y Alt para colocarlo a 45 grados y voy a espichar Control D. Si ven, esta información se sigue repitiendo. Eso me ayuda, digamos que, a ahorrar el tiempo de trabajo en el caso que yo quiera generar un elemento que necesite una transformación repetida. Entonces es muy importante el comando Control D. ¿Sí?
Entonces ahí lo tienen en cuenta. Ya entonces aquí acabaríamos en la parte de transformación. Ahora vamos al apartado de expandir, que es el segundo tema que nos correspondía para la clase. Bien. Expandir apariencia. La opción de expandir la apariencia nos va a ayudar en algunos elementos porque, como les explicaba principalmente al inicio de la asignatura, Illustrator es un programa que principalmente genera vectores. Si ustedes ven esto aquí, ven simplemente interpretación visual. Pero si ustedes llegan y escuchan, bueno, en el modo de visualización, en ver, le dan en contornear, se darán cuenta que simplemente son líneas lo que están realmente conformados los diferentes elementos, excepto aquí de pronto el texto porque es una tipografía. Pero si le dan otra vez en ver, ya se regresan nuevamente a las diferentes interpretaciones que genera Illustrator para generar, digamos, formas visuales sin necesidad de, digamos, que generar tantos elementos. Bien, para llegar a ese paso les recuerdo el comando que es control Y para que puedan ver el contorno de lo que realmente contienen esos vectores. Pero digamos que ustedes ya tienen la forma como tal y quieren trabajar con esta forma. Para eso llega el tema de expandir. Seleccionamos principalmente el texto y vemos aquí donde dice objeto y expandir. Aquí, como es una tipografía, pues simplemente él no tiene relleno, bueno, el relleno como tal. Entonces le damos aquí en objeto y ok. Si se dan cuenta, al desagrupar ya este elemento no es una tipografía, sino es un objeto. Ya pueden modificarlo cada uno de sus elementos por independiente. Igual suceden con estos elementos de acá. Si se dieran de cuenta, anteriormente en expandir estaban estas dos opciones. Relleno, bueno, acá estaba en el objeto, en el texto, pues nos aparecía objeto y relleno. Esas opciones varían según los elementos que van a modificar. Ya vamos a ver. Aquí, pues principalmente tenemos el relleno, que es el color que les explicaba anteriormente, y teníamos también el trazado. Entonces lo queremos, digamos, que generar tanto el trazado como el relleno, expandirlo. Ahora, ¿qué significa expandir? Ya vamos a ver que lo que hace es que desaparece de cierta forma el vector principal, y si damos control Y, miren lo siguiente, ya no era solamente este, sino que están el contorno de todo el elemento, como así. Si le damos aquí clic derecho y desagrupar, vemos que podemos sacar fácilmente solo el relleno, y también el contorno ya no es contorno sino también una forma, un objeto. ¿Sí? Entonces también sucede lo mismo con este trazado, que si ustedes se van acá, le dan objeto y le dan expandir, pues como es un trazado no tiene caso de generar el relleno porque no tiene relleno. El relleno sería este elemento como tal de acá. Este simplemente tiene trazado, le dan ok y también pueden modificarlo ya una vez que ya lo hayan expandido. Ahora, existe este caso que tiene un pincel asignado. Sucede que de pronto cuando le van a dar la opción de expandir no aparece. Entonces, como este es un elemento que tiene un pincel asignado, vamos a darle aquí esta opción que dice expandir apariencia, porque simplemente tiene un efecto. Si se dan cuenta, entonces ya no tenemos el trazado, sino que tenemos una conformación de muchos vértices que generan esa forma como tal. Y si damos control Y, miramos
que ya no es lo mismo que teníamos anteriormente, que eran simplemente vectores. Pero bien, si se dieron cuenta, en las opciones acá de expandir apariencia, a ver, regreso atrás, voy a generar una línea para ejemplificar. Aquí, y haré el contorno. Aquí en objeto, expandir, aquí hay unas opciones que dice expandir degradado a. Estas opciones no aparecen activadas porque simplemente no estamos utilizando un degradado. Vamos a utilizar un degradado en este rectángulo que aparece aquí. La herramienta de degradado está aquí debajo de la herramienta de color, de esta de aquí de relleno y de trazado. Aquí encontramos degradado y que lo vamos a tener aquí, que se nos va a activar, y si no lo tenemos, dado el caso que no lo tengamos acá, pues simplemente se pueden ir a ventana y buscar degradado y lo agregan nuevamente. Bien, yo lo que quiero es generar un degradado en la parte interior. La herramienta de degradado es muy sencilla, pues simplemente pueden escoger entre un degradado lineal y un degradado radial. A ver, voy a desactivar esta parte de aquí porque no me está dejando ejemplificar bien. Quiero es el degradado del centro, del relleno. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, tenemos este e inclusive este, que genera son puntos de control para generar un degradado. Pero vamos a ejemplificarlo con el degradado lineal. El degradado es muy fácil de manipular. Puedes escoger entre la orientación que quieres que tenga el degradado, ¿sí? Modificándola aquí, o simplemente yéndote a este apartado y modificando la orientación. ¿Listo? Pero bien, quiero colocarla aquí a 90 y quiero que este esté apretado acá así. Bien, aquí vamos a tener el controlador de la cantidad de color que va a tener con respecto a cada uno de los colores que tenemos. Yo quiero que este esté controlando más hacia acá, más el blanco que el negro, o más el negro que el blanco. Ahora, no son solamente estos colores que están aquí. Si tú le das doble clic, puedes activar la paleta de colores y encontrar los colores que tú desees agregar. Ahora, no solamente se pueden agregar degradados, solamente dos. También tú, si tú quieres, puedes agregar todos los degradados que tú quieras. Y también, si lo tienes seleccionado, simplemente eliminar. Voy a colocar este aquí el 0 y voy a agregar un degradado, como digamos que voy aquí a experimentar con este de aquí. Voy a ver aquí el amarillo. Y aquí sí voy a agregar el rojo, ¿sí? Para crear como un degradado un tanto uniforme. Bien, eso sería principalmente la cantidad o los degradados. Pues acá existen otras opciones también, como de la opacidad que quieres que tenga ese degradado. En el caso que quieras que abajo de ese degradado exista algún elemento, por ejemplo, si ven, ese se puede ver. Entonces, pero yo no es el caso, quiero que se vea completamente. Listo. Regresando al tema, puedo llegar acá a este lado y en expandir apariencia, pues ya me aparecen las opciones de degradado. Bien,
Principalmente nos aparece, digamos que voy a darle ok, un cierto rango específico. Y aquí lo que tenemos en realidad es una cantidad de elementos que están trazando, creando ese trazado. Aunque no se ve, voy a darle control Z y voy a darle aquí objeto, expandir, y en mi 255 voy a generar solamente 6 para que vean que realmente es lo que hace separar este degradado en diferentes tonos. No se ve, así que lo vas a agrupar, y si ven, a ver, voy a desagrupar nuevamente, soltar una máscara de recorte, listo, y ya tengo cada uno de los colores por separado. Esto es muy importante en el caso que tú quieras generar una muestra de color a partir de un degradado o una paleta de colores. La puedes obtener fácilmente con esta herramienta de expandir. Bien, teniendo en cuenta ya este punto, pues vamos al tema de, a ver, la herramienta busca trazos. Vamos a acelerar un poco el paso para poder, ya se nos está alargando el video. Bien, vamos a seleccionar unas formas, agregar unas formas para ejemplificar un tanto la herramienta de busca trazos. Busca trazos te va a ayudar muchísimo al momento de combinar formas o extraer formas utilizando, digamos que varias formas, por decirlo así. A ver, voy a acelerar un poquito el paso. Bien, si yo selecciono estos dos elementos, este es el apartado busca trazos. Si no tengo el apartado de busca trazos, voy a sacarlo de acá. Fácilmente puedo ir acá a la ventana y buscar busca trazos. Lo agrego acá y listo. Ya tendría busca trazos nuevamente. Existen estos modos de forma. Dice de la siguiente manera: si yo tengo estos dos elementos seleccionados y escucho este, aquí le dan una pequeña descripción. Y lo que hace es fusionar estos elementos en uno solo. Miren, esto va a dar control Z. Si tenemos esta opción, lo que va a hacer es restar una de estas formas. Para asegurar cuál es la forma que va a dar, pues simplemente tendremos que, en organizar, superponer la forma a la otra. La que está sobre la forma es la que, sobre la otra, es la que va a restarse. ¿Listo? Bien, tenemos la de intersección, que en esta nos va a quedar solamente el elemento de las dos uniones entre ellos. Y también tenemos el de restar, que es el punto medio entre estos dos. Si nos rodamos acá, nos damos cuenta que se nos ha perdido esta parte de acá. Existe también el caso que nosotros no queramos perder ninguno de los elementos y simplemente pues podemos generar las formas que están entre ellas. Les agrupamos y si nos damos cuenta está hasta aquí, está acá y está acá. Bien, principalmente con esos herramientas de busca trazos son las que principalmente se trabajan. A ver, está acá. Lo que me hace es como perder, generar lo mismo que la otra, simplemente pues ya quitando los trazados. Y así sucesivamente pueden tener, digamos, lo que es la herramienta busca trazos. Principalmente van a trabajar con esta y con esta. Las otras no son tanto utilizadas. ¿Qué otro tema? Bueno, quiero explicarle pronto un poquitico con Weber y ejemplificar un poquitico esto.
luego los buscatrazos. Si yo tengo, vas a agrupar este elemento y yo quiero que simplemente me quede esta apartado aquí así, que no me quede esta parte acá hacia atrás. Pues lo que hago es seleccionar esto y si le doy a esta opción, vas a agrupar esto. Listo. Y voy a seleccionar esta y debería restarme el elemento. Lo que sucede es que de pronto también por lo que está en grupo, desagrupar. Listo. Ahora hay que tener en cuenta que siempre se va a perder un elemento, el que está acá. Entonces yo lo que aconsejo en este caso es crear una copia, control C, control V. Listo, seleccionan este y ahora sí, me queda solamente esta forma acá. A modo de ejemplo lo establezco. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta ya en la práctica de un ejercicio. Igual con esto. Deben desagrupar. Estoy aquí. Recuerden crear una copia, porque si no, sucede lo siguiente. Se pierde este elemento. Entonces, para eso, crean una copia de esta, control C, control Shift V en el mismo lugar. Y utilizan esto. ¿Sí? Así sucesivamente les recomiendo que practiquen la funcionalidad de cada uno de estos para que puedan encontrar. Y hallar, digamos, que cómo funciona cada una de ellas. Listo. ¿Qué más puedo explicar? Hay una herramienta que se asemeja mucho a la de buscatrazos y es la herramienta creador de formas. Esta la vimos en la clase y la había mal interpretado con esta de acá, herramienta de formas, pero esta es herramienta creadora de formas. Esta funciona de la siguiente manera: si tú seleccionas estos elementos, digamos este de acá, y tienes seleccionada la herramienta creadora de formas, lo que hace es que él te va a crear, digamos, que una forma. Es como la herramienta de unificar, pero van a haber casos en los cuales tú principalmente vas a necesitar simplemente esta herramienta. Si tú vas aquí usando por todo este elemento, él te va a armar solamente esto de aquí. ¿Sí ven? Quedan como que los pantalones unidos de huevo. ¿Sí? Y aquí estaría. Para eso funcionaría principalmente la herramienta creadora de formas. Listo. ¿Qué más me hace falta para explicar? Buscatrazos. Bueno, me falta solamente la herramienta del cuchillo. Tijeras. Cuchillos y tijeras. Vamos a buscarlo por acá. Esta herramienta es un tanto interesante. Voy a agregarla aquí junto a esto. Listo. Cuchillo. ¿Para qué sirve el cuchillo? Esta principalmente nos funciona para generar, digamos, que ciertas intersecciones en un elemento. Esa tiene cierta relación con las herramientas de buscatrazo y herramienta creadora de formas. Solo que en esta, en el caso de que queramos generar una intersección libre en un elemento, no tendremos que ir y valernos tanto de la herramienta generadora de formas como la herramienta buscatrazos para obtener una forma en específico. Digamos que yo quiero solamente extraer una parte de esta de aquí, pues simplemente me voy
la herramienta cuchillo, y si le doy por acá, puedo tener mi forma Bart. Recuerden que estas herramientas tienen que tener seleccionada la herramienta, la forma que desean recortar. Recuerden que estas herramientas tienen sus modificaciones acá en este apartado arriba. En el caso que quedan aquí. Velocidad, estilo. No hay tantas opciones como tal. Sin embargo, pues bien, entonces aquí digamos que tiene una forma un poco directa, en la cual pueden ustedes realizar cortes a un elemento y ser un poco más prácticos, sin necesidad de utilizar la herramienta buscatrazos. Entonces, creo que con esto terminamos el resumen de la clase de la semana 4. Bien, muchachos, muchísimas gracias y espero que hayan entendido todo.